Bueno, estamos de nuevo en la señal de sociología médica. Vamos a continuar. Media hora de partido. Tuvimos toda. Bien, entonces estamos ya con los precursores. Así yo creo que es digamos que es la categoría adecuada. Estos son los precursores de la sociología médica. Porque son los que empezaron como a preocuparse de integrar sociología y las ciencias de la medicina para ver el problema de las causas y de las razones de por qué las enfermedades en el momento en el que a ellos les tocó vivir, tenían una clara vinculación entre los factores socioeconómicos y culturales. Estamos con Charles McIntyre. Jessica, ¿podrías leerme esta diapositiva, por favor? Jessica Mendoza. ¿Está con nosotros Jessica? No. Esa no. Sí. Ok. Aquí estoy. ¿Podría leerla, por favor? Vale. Se le atribuye el haber utilizado por primera vez el término sociología médica en 1893 en una conferencia en la Academia de Medicina en Milwaukee, titulada The Importance of the Study of Medical Sociology, y muy a pesar de cómo la sociología era muy joven, al momento de hacer la alusión, el doctor McIntyre había alcanzado un desarrollo intelectual, lo que le valió para retomar su teoría y método por otras disciplinas, como la medicina. De ahí que, a partir de la discreción hecha, se empezó a hacer estudios sobre los factores socioculturales en la salud en distintos puntos de Estados Unidos. La sociología médica entonces nace así en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Bien, entonces el doctor Charles McIntyre es el pionero. ¿Sí? Es el pionero en los Estados Unidos de introducir la sociología médica al ámbito del análisis de los problemas de la salud. En esa su conferencia titulada la importancia del estudio de la sociología médica. Entonces, vamos a ver que él es en verdad es el precursor de la sociología médica en los Estados Unidos. Hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué va? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando la comunidad científica vinculada a las ciencias de la salud logra un importante apoyo financiero de parte del gobierno para la investigación sociomédica y del interés sobre el estudio de la influencia de los factores socioculturales en la etiología de las enfermedades mentales como consecuencia del cambio social, estrés y sobre todo la prevalencia muy alta de los desórdenes psiquiátricos diagnosticados durante el retorno de los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial y preparar su rehabilitación como nuevo tipo de pacientes en el quehacer de la salud, así como también de la selección de la población masculina para el servicio militar. Todo lo anterior constituye la amalgama de necesidades que se presentaron en el contexto bien específico y que permitió el desarrollo de la sociología médica. Miren, fue un contexto favorable. Ojo, fue un contexto favorable para que la sociología médica se insertara, se inmiscuyera en el quehacer de las ciencias médicas. Fíjense que aquí dice, en el interés sobre el estudio de la influencia de los factores socioculturales en la salud.
en la etiología de las enfermedades mentales. Todos, bueno, ustedes saben que la etiología tiene mucho que ver con el origen, las causas y orígenes de una enfermedad. Esa es la etiología. ¿O no? ¿Puede alguien desmentirme esto? Que la etiología tiene que ver con el origen y las causas de una enfermedad. ¿Qué dices tú, Jacqueline? Jacqueline Rivas. Sí, es cierto, la teología tiene que ver con ¿Perdón? el origen tiene que ver con el origen. El origen de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, todo eso constituyó una necesidad de integrar a la sociología médica para estudiar la influencia de los factores socioculturales. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Énfasis. Ustedes tienen que poner énfasis entre la relación entre factores socioculturales o socioeconómicos y la enfermedad o la existencia de las enfermedades o el aparecimiento de las enfermedades. Enfermedad y factores socioculturales o socioeconómicos están íntimamente relacionados para explicar la etiología de las enfermedades. Eso fue como una preocupación, ¿verdad? ¿Sí? Una preocupación. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el importante apoyo financiero. El apoyo financiero que se obtuvo de parte del gobierno de aquel entonces de los Estados Unidos. O sea que hubo un apoyo también. Porque también en aquel entonces estaban volviendo los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial y venían con trastornos psiquiátricos y también trastornos físicos. Venían con padecimientos físicos. Y entonces hubo la necesidad de incorporarlos como pacientes de nuevo tipo. Pacientes de nuevo tipo en el quehacer de la salud. La otra situación también es la necesidad de prestar servicio en el reclutamiento de personal nuevo en las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí como que ustedes pueden encontrar el por qué la sociología se fue incorporando, se fue insertando al quehacer de las ciencias médicas. A mi modo de ver, aquí está. ¿Sí? Aspectos importantes que tomar en cuenta en la consolidación de la sociología médica. En un primer momento, la sociología médica estuvo dirigida más a problemas prácticos que a un desarrollo teórico en sí. Ojo, resulta que en un primer momento, la sociología médica fue utilizada, fue incorporada, fue insertada en el quehacer de las ciencias médicas para investigar problemas prácticos, ¿sí? Más que a un desarrollo teórico en sí. Después vamos a ir viendo de que ya con la sociología médica van a empezar a construir también teoría. Otro aspecto, sin embargo, lo anterior se modificó en 1951 con la publicación del documento El sistema social de Talcott Parsons. Este era un sociólogo, propiamente dicho, sociólogo norteamericano. Va a ser con un documento que se llama El sistema social, con que Talcott Parsons va a empezar a introducir la teoría sociológica, propiamente dicha, a problematizarla con el quehacer de los problemas de salud. Y eso va a ser en 1951. Pero ¿cuál es el planteamiento central de Talcott Parsons? Se hace alusión a la práctica médica moderna y se acuñan los conceptos de rol del enfermo y rol del médico. A partir de los trabajos de Talcott Parsons,
empieza a haber una importancia del estudio de la relación paciente-médico. Ojo, hay que tener muy en cuenta esto. Para Parson, un buen estado de salud es un prerequisito, dice. Ojo, es un prerequisito funcional para que tanto un individuo como la sociedad puedan funcionar adecuadamente. Resulta que para tal paso, una sociedad es funcional cuando al interior de ella existen, ojo, existen individuos, existen habitantes con plena salud. Entonces, y ustedes saben que cuando hablamos de salud para los seres humanos, estamos hablando de la salud física y también salud mental. Solo así se puede experimentar una verdadera funcionalidad social. Luego, aunado al desarrollo de una teoría. Aquí ya estamos hablando de una teoría propiamente dicha de la sociología médica. Posteriormente, Robert Strauss plantea que la sociología médica se divide en dos corrientes separadas, pero a la vez interrelacionadas por áreas, siendo esta la sociología en la medicina, lo que decíamos al principio de la clase. Entonces van a haber dos dimensiones, dos aristas, dos mojones para explicar la sociología médica. La sociología en la medicina. ¿Qué es esto? También llamada sociología de la salud. Y se refiere a que el sociólogo colabora directamente con el médico y otros profesionales de la salud en el estudio de los factores sociales que son relevantes a un desorden de la salud en particular, y estudia las causas y las consecuencias de la relación salud-enfermedad. Se caracteriza por la investigación y el análisis primeramente motivado por un problema médico, más que por un problema sociológico. Ojo con esto, prevalecen los problemas médicos y no los problemas sociológicos. Y al mismo tiempo retoma las corrientes sociológicas en cuanto a las teorías y métodos se refiere, para aplicarlo al estudio de la salud y la práctica docente. Ejemplo, podríamos decirlo ahora, el impacto de la pandemia COVID-19 en las condiciones de vida de la población y del Sistema Nacional de Salud. Ese podría ser un estudio en el cual la sociología médica va a tener una relación importante con las ciencias de la salud. Podría ser un tema muy importante. La otra arista de la sociología médica, la sociología de la medicina. ¿Sí? Esta área está referida a los aspectos de organización, rol de las relaciones, normas, valores y creencias de la práctica médica, como modo específico del comportamiento humano, es decir, del pensar, sentir y actuar de los médicos y médicas. Esto tiene mucho que ver con ustedes y demás profesionales de la salud, en el contexto en donde se dan los escenarios diversos y heterogéneos, y que abonan al conocimiento de la sociología de la medicina, en particular, y de la vida social en general. Se caracteriza por la investigación y del análisis del ambiente médico y de la salud, desde una perspectiva sociológica y social. Bien, la sociología de la medicina, entonces, viene a ser como ese insumo, ¿sí? Ese ámbito en donde se va a hacer investigación. La sociología médica con la sociología, con las ciencias médicas propiamente dichas, van a hacer investigación. Van a hacer investigación y van a abonar sustancialmente en ese modo de pensar, sentir y actuar de ustedes, los médicos, en el trabajo que ustedes van a ejecutar. ¿Sí?
Ojo con esto. Y aquí nos estamos metiendo, y aquí me estoy acordando de la antropología. ¿Recuerdan cuando en el foro hablábamos que la antropología médica le importan mucho las condiciones? Esas condiciones materiales. Y no solo materiales, sino que también espirituales. En donde se dan los hechos médicos en este caso. ¿Sí? Entonces tenemos que ver mucho que ustedes, como profesionales de la salud, médicos y médicas, tienen que perfilar un pensar, sentir y actuar adecuado, que esté acorde, que esté a la altura de las circunstancias de los problemas de la salud. Mire, yo en realidad, yo en lo particular, yo no me imagino un médico o una médica asqueroso, con ascos. Yo no me lo imagino. Yo no sé qué dicen ustedes, pero yo no creo que alguien que sea asqueroso esté presto a servir en el área de la salud. Como dicen, con tufo. ¿Sí? No sé qué dicen ustedes. Marvin Pacheco, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, puedo decir que la higiene personal de uno mismo es muy importante, ¿verdad? Sobre todo cuando pues vamos a ser alguien que vamos a atender vidas humanas, ¿no? Vamos a estar usando constantemente las manos, vamos a estar tocando instrumentos médicos importantes y es bueno aprender no solo a lavarse las manos, sino también a desinfectarlas. Desinfectar también los objetos que usamos y así darle confianza a nuestro paciente y que tenga confianza de que pues vamos a ser lo más limpios posibles en nuestro trabajo también. Correcto. Tal vez otro aspecto, Marvin, y también todos y todas. Cuando yo me refiero también a que no nos podemos imaginar padeciendo asqueos. No nos imaginamos estar padeciendo asqueos en los problemas de la salud cuando se nos presenta, por ejemplo, casos de pacientes que llegan sin condiciones higiénicas. ¿Sí? Sin condiciones higiénicas, por ejemplo, a tratarse un problema. Entonces, como un paciente puede llegar en condiciones, digamos, complicadas, ¿verdad? Complicadas de higiene. Entonces, como llegan en esas situaciones complicadas de higiene, ustedes se vayan a negar o se vayan a abstener de atenderlo. ¿O no, Marvin Pacheco? No, claro, eso. Yo siempre también he pensado que lo de los ascos, en cierto modo, es como mental, porque si vamos a meternos a esto, tampoco podemos, como futuros médicos, tenerle asco o, en cierto modo, asco o miedo a lo que es la sangre. Ver heridas fuertes, ver sí, diferentes tipos de sangrado que se presentan en el cuerpo humano. Los Fluidos. olores también, olores. El olor a putrefacción, ¿no? Sí, entonces la sociología de la medicina, ¿sí? Por ahí que yo los invito después de clases que lean eso. La sociología de la medicina como parte fundamental de la sociología médica nos invita a que tratemos todos estos problemas. ¿Sí? Ojo, a cómo debe estar organizado la infraestructura. Ojo, la infraestructura de la salud. ¿Sí? Que las relaciones sociales que se desarrollan también deben de ser horizontales, deben de ser armónicas, equilibradas.
¿Se acuerdan cuando les hablaba del enfoque biomédico? Ese es el enfoque que le ha hecho mucho daño a la salud en El Salvador, por ejemplo. En donde los médicos ni tocan a los pacientes. No los tocan, solo los ven. Y ahora con esto del COVID, yo no sé cómo han de estar tratando a los pacientes. Yo no sé, Jacqueline Rivas, ¿qué nos podrías decir al respecto, Jacqueline? Jacqueline Rivas. Bueno, es importante también examinar bien al paciente, acercarse, tener humanidad para saber y tener un buen diagnóstico. Correcto. Correcto. Aparte, con las condiciones higiénicas que usted mencionaba, es importante, digamos, si el paciente quizás no sabe o la forma correcta de lavarse las manos, instruirlo, porque si él se enferma, él es un vehículo para las bacterias y podría crear esparcir una enfermedad en su colonia o lugar donde vive. Sí, en la familia. Claro, entonces, ¿cuál debe ser el enfoque? La propuesta es el enfoque sociomédico. Hay que rescatar la relación paciente, médico y médica, pero bajo el enfoque sociomédico, porque el enfoque biomédico nos configura una relación vertical, ¿sí? Una relación deshumanizada. Y en cambio, el enfoque sociomédico nos va a llevar a una relación horizontal, incluyente. Ojo con eso. Entonces, la sociología de la medicina nos invita, pues, nos exige. Les va a exigir eso. Les va a exigir compasión, ser compasivo, ser misericordioso. No sé si hay alguna otra idea que alguien que quiera aportar. No sé. Bueno, sigamos. Ambas, sociología en la medicina y sociología de la medicina. El propósito es utilizar el conocimiento sociológico y los métodos de investigación para explicar, generalizar y predecir conductas sociales humanas en relación a situaciones de salud con el fin de desarrollar, testear y verificar teoría sociológica y contribuir al conocimiento general de la disciplina. Esto es bien delicado. Esto es bien complicado. Porque se requiere como capacidad. Se requiere certeza. Y por lo tanto, creatividad. Creatividad para poder explicar, para poder generalizar, para poder predecir conductas sociales humanas en relación a situaciones de salud, con el fin de desarrollar, testear y verificar la teoría sociológica y contribuir al conocimiento general de la disciplina. Dije, capacidad. O sea, por ejemplo, ¿recuerdan cuando al principio de la asignatura vimos las corrientes teóricas en sociología? Hablamos del estructural funcionalismo y del materialismo histórico, que son las dos teorías o corrientes teóricas que sustentan a la sociología. A la sociología, no estoy hablando de la sociología médica. Pero ya hablando con nombre y apellido de sociología médica, tenemos que retomar esas corrientes teóricas al ámbito de la salud. Al ámbito de la salud. Por lo tanto, ustedes como médicos y médicas
se les va a requerir de esa capacidad, ¿sí? De poder explicar, de poder generalizar y predecir conductas sociales humanas en relación a situaciones de salud. Por ejemplo, hoy con el COVID-19, ¿cuáles son las conductas humanas esperadas en una situación de pandemia? En el entendido que es un problema, no solo es nacional, sino que es mundial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, si ustedes salen ahora, pues salen, no tienen que olvidar, pues sí, la mascarilla, no tienen que olvidar el alcohol gel, el distanciamiento físico, porque eso de distanciamiento social no es cierto. Los seres humanos no podemos distanciarnos socialmente. Podemos tener distanciamiento físico. Porque mire, yo ahorita estoy distante de ustedes, pero físicamente. Porque socialmente eso no es cierto. Estoy expresando mis ideas. Ustedes hace unos minutos estuvieron expresando ideas muy fundamentales, muy sustanciales. Yo agradezco esos aportes que ustedes han dado. Entonces no podemos decir que hemos tenido un distanciamiento social, porque no es cierto. Un distanciamiento físico sí es cierto, ¿sí? Pero eso ya son conductas que tenemos que acatar con apego a un sentido común, ¿sí? El problema es que muchas veces el sentido común a veces no es el común de los sentidos. Por ejemplo, yo voy seguido al Centro Histórico de San Salvador. El Centro Histórico de San Salvador es donde antes era la capital del Salvador, o sea, San Salvador, el centro. Estoy hablando del Parque Barrio y el Palacio Nacional. Ahí es el centro histórico. El fin de semana fui por ahí y yo pude calcular, ojo, pude calcular que solo el 15% de las personas que estaban ahí estaba usando mascarilla y estaba respetando el distanciamiento físico. De ahí el 85% sin mascarilla. Entonces, que tenemos un problema. Tenemos un problema de salud y por lo tanto de sociología médica. No sé qué me podrían decir, Jessica Mendoza, ¿qué me podrías decir ante eso? No, no sé, no puedo escuchar bien, se me medio trabó. Ok. ¿Podrías repetir? Sí, estaba manifestando de que el fin de semana pasado, yo pasé ahí por el Centro Histórico de San Salvador, precisamente en el Parque Barrio, y pude constatar que el 85% de la gente que estaba allí no tenían mascarilla, no estaban usando mascarilla, y solo el 15% lo estaba usando. Y estaban guardando todas las medidas biosociosanitarias en cuanto a distanciamiento físico, pero lo demás no. Entonces hay un problema de sentido común. ¿Para qué? Para resguardarse del problema de la pandemia. Entonces, la sociología médica en este caso tiene un problema. Hay un problema de sociología médica y por lo tanto propiamente de la salud. En cuanto a que con apego al sentido común no se están acatando las medidas. Y por eso es que el alza de los casos ha sido bastante considerable. Se está hablando ahorita de 15 muertos o 15 muertes por causa de la COVID-19. Entonces yo no sé cuál sería tu comentario al respecto, Jessica. De que
No sé si tendrías que decirnos algo. No sé, tal vez nos puede ayudar otra compañera. Erika Vázquez, ¿qué nos podrías decir al respecto? Licenciado, yo considero que la gente se toma como que muy adrede lo de la pandemia. Aparte con esto de la vacuna, creo que la mayoría tiene la idea errónea de que si nos vacunamos ya no nos vamos a enfermar, cuando realmente eso no es verdad, porque lo único que eso va a hacer es que no nos dé tan fuerte, no es que vamos a ser inmunes. Por eso la mayoría piensa que después de vacunarse ya no tienen que usar la mascarilla, cuando realmente siempre tienen que usarla y mantener todas las medidas de seguridad. Entonces hay como una situación de irresponsabilidad. Yo así lo veo. Sí, correcto. Una actitud irresponsable, una actitud indiferente, falta de seriedad. Y cuando nosotros adoptamos esas posiciones, cuando nosotros adoptamos esas posturas, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a cometer errores. Nos llevan a caer en errores crasos. ¿Sí? A tal grado que nos puede costar la vida. Una forma de pensar, sentir y actuar de esa manera. Entonces vean, el propósito de utilizar el conocimiento sociológico y los métodos de investigación para explicar eso que estamos ahorita señalando. Y que en situaciones de salud, como es lo que implica el COVID, vamos a poder nosotros testear, verificar a partir de la teoría sociológica, problematizar también qué es lo que está pasando en términos del problema de la pandemia COVID-19. En el aula virtual de esta semana, yo no sé si ya vieron un documento ahí, que hay una entrevista de un epidemiólogo, de un doctor epidemiólogo. Sí, Fátima, ¿qué nos podrías decir? No, respecto a la tarea le quería preguntar yo, que se entregará el 20 de agosto. Ajá, Fátima, ¿cuál es la inquietud? Vamos a ver. Como en el documento dice que es de problemáticas del país, ¿sería de escoger una solamente o deben ser varias? Hay una guía. Ahí en la guía está el tema. ¿Cierto o falso, compañeros y compañeras de la cátedra? ¿Cierto? Hay una guía, ahí ya está establecido el tema, ya está establecido el problema que deberían de estar investigando. Fátima, ¿ya leíste la guía? Si no la has leído, léela. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno, entonces vean, hemos hablado de un problema muy importante, porque esto sí que de plano significa, es un problema de vida o muerte. De vida o muerte. Entonces ahí está la sociología médica. Traducida en sociología en la medicina y de sociología de la medicina. Eso es lo que yo quiero también enfatizar, la relación sociología en la medicina y sociología de la medicina. Bien. Campos o ámbitos de la sociología médica. Es amplio. Los campos o ámbitos de la sociología médica. El primero que podemos identificar es el campo teórico. ¿Sí? Se identifican 3 tipos diferentes de aportes. 1, los libros de texto sobre sociología de la medicina. 2, las contribuciones de la historia de la medicina y de la salud pública. Y 3, algunas contribuciones teóricas globales. B, metodología.
trata del análisis de las formas de influencia de los factores socioculturales en la salud. En este campo, pues, de la metodología, ustedes tienen que utilizar la influencia de los factores socioculturales en la explicación del comportamiento de una enfermedad. ¿Cómo influye? ¿Cómo determina? ¿Cómo condiciona? Destaca los aportes de la epidemiología y hace referencia a los estudios del quehacer de las comunidades que son sujetos y objetos de políticas públicas para responder a problemas concretos de salud. También incluye el aporte en el análisis de los índices de mortalidad y morbilidad para sacar inferencias e interpretaciones acertadas de cómo la influencia de los factores socioculturales inciden en mayor o menor medida en los problemas actuales de la salud. Volvamos al COVID-19. Acordémonos que esta pandemia tiene mucho que ver con los factores socioculturales y socioambientales, socioeconómicos. Comenzando con el agua. El agua es fundamental para prevenir el COVID. ¿Y cuántas comunidades en todo El Salvador no tienen agua? El agua es escasa, es un bien escaso. Entonces tenemos un problema serio. El agua es necesaria para prevenir el COVID. Se habla de estar constantemente lavándose las manos. ¿Sí? Y si nosotros vemos que hay comunidades en donde no existe el servicio de agua potable, no hay agua. Entonces, ¿qué prevención puede haber adecuada en contra del COVID-19? Ninguna. Pero la propaganda dice, mira, si no hay agua, utilice alcohol gel. Sí, pero el alcohol gel hay que comprarlo. En el súper hay frascos de alcohol gel y valen, mínimo vale $1.50. Pero la gente no tiene $1.50 muchas veces. Apenas tiene para comer. Entonces, ¿cómo vamos a estar enfrentando en forma preventiva una enfermedad si las condiciones socioeconómicas y las condiciones socioculturales son totalmente adversas y no contribuyen? Eso tenemos que verlo también. Hay que verlo. El otro campo es el de la enfermedad. Incluye el estudio concreto de los factores culturales, psicológicos y sociales en la etiología de los desórdenes somáticos y psicosomáticos. Incluye también los distintos enfoques sobre las nociones y conceptos de salud y enfermedad, las teorías sobre las conductas desviadas o anomias o atipicidades. Las anomias son conductas desviadas. Y el análisis del estrés. El otro campo es el campo de los pacientes. Bueno, estamos a punto de terminar el periodo de clase. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Y por favor, quisiera que vieran esa entrevista que le hicieron al epidemiólogo doctor Iván Solano, creo que se llama, sobre el comportamiento del COVID en la actualidad. Por favor, vean. No es muy pues, larga la conferencia. Creo que dura 38 minutos. Así que nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Okay. Gracias, Bueno, Nos vemos. Gracias. bueno, adiós. Adiós, pasen buenas tardes. Adiós, Liz, gracias. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. adiós. Adiós.